buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Estamos a 12 de agosto, vísperas de un nuevo cumpleaños, en este caso sería el 93 del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, este 13 de agosto, y queremos acercarnos a varias facetas de su vida y su obra. Hoy queremos hacerlo recordando el papel central de Fidel en la definición de la diplomacia de la Revolución Cubana, a propósito de que se están cumpliendo, el próximo 23 de diciembre, se estarán cumpliendo 60 años del Ministerio de Relaciones Exteriores, fundado así cuando dejó de ser Secretaría de Estado y se convirtió en el rostro de la nueva diplomacia cubana, la diplomacia de la Revolución, que tiene de principio a fin el signo de la política y los principios que defendió siempre Fidel. Por eso hablamos de Fidel, la diplomacia de la dignidad y la solidaridad, y para ello hemos invitado a dos magníficos embajadores, dos personas con mucho prestigio dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, dos generaciones distintas que a lo largo de los años también han trabajado muy cerca del ideario de Fidel en la diplomacia cubana. Hablo del embajador Jorge Bolaños. Gracias, Bolaño, por estar. Es un honor y un privilegio que nos acompañe. Bolaño no es exactamente un fundador del MINRES, pero es de los primeros formados en la diplomacia de la Revolución. Muchos decían formados a la carrera, porque no eran diplomáticos de carrera, pero resultaron ser extraordinarios diplomáticos con el tiempo. Alejandro González Galiano, que es el director de Comunicación y Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador en varios países, al igual que Bolaños, y pueden contarnos algunas anécdotas personales que hablen también de eso que decía, el papel central de Fidel en la diplomacia de la dignidad y la solidaridad. Nos vamos a acompañar con fragmentos de documentales realizados por Fabiola López, en particular Desde la Verdad, donde nuestra colega periodista aborda desde los primeros minutos del triunfo de la Revolución, desde 1959, cuando sale por primera vez del país en un viaje al exterior el comandante en jefe, lo que significó eso. A solo 23 días del triunfo de enero de 1959, surge una historia inédita en la diplomacia universal. Fidel Castro viene a Venezuela como representante de un pueblo que supo conquistar su liberación con la ayuda espontánea y valiosa del pueblo que ahora lo recibe y aclama. No quiere que vean en él a un caudillo, a un líder ni a un general triunfante. Sus palabras son claras y terminantes. Dice Fidel Castro: esta guerra la ha ganado el pueblo, y lo digo por si alguno cree que la ha ganado él. Vengo en nombre del pueblo, que hoy les pide ayuda y solidaridad, a decirles a los venezolanos que también pueden contar con nuestra ayuda y nuestra solidaridad incondicional y en cualquier forma cuando la necesiten. El programa es amplio, el cumplimiento de horarios se hace difícil. Fidel duerme en la Embajada de Cuba en Caracas y en el Hotel Humboldt. Come donde puede y recibe 2 y 3 comisiones a la vez. Cada discurso suyo representa una tesis nueva, una idea original, un plan de ancha dimensión. Habla de las dictaduras que quedan en América y de la necesidad de crear una agencia informativa al servicio de la democracia. Fidel Castro hace su aparición en el acto diplomático bajando de sus habitaciones privadas en los altos de la embajada. Y su presencia pone la nota de humana sencillez por encima de las formalidades del protocolo. El comandante en jefe sigue siendo el mismo que hablaba con los campesinos de la Sierra Maestra durante los 2 años de campaña libertadora. Fidel lleva en su corazón el impacto de las multitudes. La voz de Cuba comienza a recorrer el mundo. Bueno, y los giros, me gustaría empezar por los hitos de la diplomacia cubana. Aquel primer viaje a Venezuela, 1959 sería un año de viajes importantes. Primer viaje a Estados Unidos invitado por la Asociación de Editores, y que sin duda le dijo a Estados Unidos qué hombre había llegado al gobierno en Cuba, y luego el viaje a Sudamérica para participar en la reunión de los 21. ¿Dónde estaba el joven Bolaños cuando eso pasaba?
En esa época yo era un líder sindical. Yo era el secretario. ¿Ya era trabajador? Ya era trabajador. Yo era el secretario general del sindicato de bancos y seguros. Y no me preocupaba por la diplomacia, aunque había sido discípulo de Roa en ciencias sociales y había participado en ciertos círculos de interés de tipo diplomático. Roa era un tipo que escogía a los alumnos y le decía, tú vas a ser estibador. Así, tú vas a ser estibador, tú vas a hacer tal cosa y tú vas a ser lord. Tú vas a ser un lord. Y bueno, por Roa yo entré después en el Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 63. En el año 1963. Pero era testigo de lo que estaba pasando en el país y del acontecimiento que era aquello. Bueno, lo vemos en imágenes de ese documental de Fabiola López, Desde la Verdad, que Fidel hablaba en Naciones Unidas y aquí la gente estaba reunida en la universidad, en los centros de trabajo, todo el mundo lo escuchaba como si estuviera allí. Separaba el país, todo el mundo, hasta el tráfico se paraba. Una vez veníamos por la calle Neptuno y de repente un tranque y entonces empiezan los claxons a sonar y la gente a preguntar ¿y qué pasa? Dice, no, que Fidel está hablando por la televisión y hay un coro de gente mirando una vitrina donde está Fidel y tienen interrumpido el tráfico y la policía llegó, lo que se ha puesto a ver a ver también el discurso de Fidel. Bueno, porque se trata de realmente de momentos que cambian en la filosofía de América Latina lo que era un diplomático. Yo pregunto, cuando Bolaños entra al MINREC, se dice que incluso Roa preparó una suerte de manual para enseñar las cosas que debía tener porque se formaron a la carrera los diplomáticos de la revolución. Es verdad. ¿Cómo fue? Roa, eso fue antes de mi llegada al MINREC. Roa tenía que revolucionar la diplomacia. Y los textos que habían sobre la diplomacia cubana hasta ahora eran de gente eminente, pero que no tenían ese perfil revolucionario que debía tener un diplomático cubano. Entonces él se dedicó a hacer un libro sobre la diplomacia, un libro de texto, que fue el que se utilizó en el Instituto de Relaciones Internacionales, que era el que establecía, era como un prontuario diplomático, un prontuario diplomático revolucionario. Inclusive en ese prontuario le hablaba de la diplomacia del esqueleto. ¿Qué quiere decir? Bueno, tú puedes ayudarme en eso. No, yo estaba muy pequeño todavía cuando eso, estaba recién estudiando. Yo pertenezco a otra generación, vamos a llamar intermedia, que sí tuvo la fortuna de ser formado por la revolución en la academia diplomática nuestra. En el IRRI. En el Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Es decir, eres uno de los graduados del IRRI. Soy graduado en el año 84 y transitar inmediatamente al servicio interno en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero como toda mi generación... Pero estudiaron con el manual de Roa todavía. Por supuesto, todo el quehacer de... ¿Y qué era el esqueleto? Roa, no, eso lo responde Bolaños. Bueno, Pero, se van a pasar la bola, quiere decir que es de las cosas impublicables respecto a todo esto. Pero yo llamaba la atención, Bolaños, porque hace muchos años, en una entrevista extraviada, que ojalá algún día aparezca, entrevistaba a Carlos Lechuga, que fue compañero de toda la vida de Roa y fue nuestro primer y último embajador en la Organización de Estados Americanos, ¿no? En la OEA. Y él le preguntaba yo qué prestigio, qué honor haber trabajado o haber sido llevado al MINREC por el padre de la diplomacia cubana, el fundador de la diplomacia cubana. Me dijo, te equivocaste, él fue el mejor intérprete de las ideas de Fidel, pero la política o la diplomacia de la revolución es una obra entera de Fidel Castro. ¿Cómo usted, a lo largo de tantos años, cuántos años en MINREC, Bolaños? Son 54. 54 años en el MINREC. ¿Cuál es su apreciación? ¿Cuál sería? ¿Usted distinguiría como la síntesis de lo que era el pensamiento de la diplomacia de Fidel? Bueno, fue un pensamiento que sigue la línea del protocolo diplomático, etcétera, etcétera, y que él exigía que se cumpliera, pero al mismo tiempo es la diplomacia de la verdad. Y de la verdad en contra de la mentira, en contra de las falsedades y sobre todo de algunos aspectos no esenciales
para el uso de la diplomacia. Correcto. Alejandro graduado en el 84 y ya, es decir, lo que recuerdo a la primera vez de Alejandro, digamos, en la relación con la prensa, es Alejandro al frente como vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores en los más duros y oscuros años de los 90. La diplomacia de la verdad, ¿cómo funcionaba entonces? A ver, yo creo que nuestro comandante, en un momento determinado, había otros compañeros que ya habían desarrollado esa responsabilidad, visualizó como un instrumento útil al vocero del MINREX. En aquella época solo el Ministerio de Relaciones Exteriores tenía vocero, por lo tanto, en el entendido del vocero como un acto presencial con regularidad frente a la prensa extranjera. Por lo tanto, se convertía ese compañero, de hecho, en un vocero del gobierno. Y un jefe de Estado no puede estar siempre, digamos, interactuando con la prensa. Es normal que las estructuras de gobierno tengan una vocería, un mecanismo de vocero, o sea, para trasladar, digamos, los mensajes de Cuba, los intereses del país. Y del año 1998 hasta el 2000, efectivamente, yo ocupé esa responsabilidad. Tuve la fortuna de poder tener una relación bastante íntima con el compañero Fidel, con nuestro comandante en jefe, que me ayudaba incluso a preparar los briefings de prensa. Recuerdo que yo tenía los encuentros de prensa los jueves a las 11 de la mañana en el Centro de Prensa Internacional y él me citaba la noche anterior, hasta altas horas de la noche, para ver cómo iba a ser el briefing del siguiente día. Generalmente me preguntaba, o yo le llevaba posibles preguntas que me iban a salir con toda seguridad, porque nosotros también teníamos un mecanismo de monitoreo de los temas de actualidad, etc. Y entonces yo le decía, comandante, seguro esto nos va a salir mañana nos van a preguntar sobre tal cosa, es lo que está en el bombo, por decirlo de alguna manera. Y él me decía, bueno, ¿y qué vas a responder? Entonces yo, por supuesto, le llevaba proyectos de respuestas posibles que conciliábamos con otras estructuras del ministerio y con el resto de los compañeros del equipo. Me acuerdo que muchas veces al principio le decía, bueno, yo creo que aquí debe responderse esto y esto. Y él me decía, eso está muy flojo. A la próxima semana entonces yo venía para una posible pregunta con una respuesta dura y me decía, eso está muy duro. Y entonces al final yo decía, bueno, no di pie con bola nunca. Y es que la diplomacia es importante, y seguro el embajador Bolaño coincide conmigo, en la diplomacia es importante, tan importantes son las formas como los contenidos. De manera que, y sobre todo, el momento preciso en que tú vas a decir algo sobre lo que vas a hablar. Ese trabajo es un trabajo complicado porque tú estás expresando una oposición oficial de un gobierno, de una cancillería, representas algo. Por lo tanto, no tus opiniones personales, por mucho que tú coincidas en todo. Por lo tanto, corres el riesgo de comprometer, digamos, a un país. Pero teniendo a Fidel, debo decirlo, fue mi experiencia personal detrás, ayudándote, apoyando a que las cosas se dijera lo que había que decir, lo que era de interés para Cuba decir, pues yo personalmente sentí siempre un respaldo muy grande. Ahora, 98 al 2000, estamos hablando, por el medio está la batalla por el regreso de Elian. Bueno, precisamente yo terminé, recuerdo el último briefing mío en la oficina de él, hacía un par de días que que el niño Elian había llegado a las costas de Miami. Y ahí él visualizó, yo le dije, esto acaba de salir, puede ser motivo de preguntas, y ahí él visualizó que era otra la forma en que íbamos a enfrentar ese problema. Ahí surge la idea de la mesa redonda. Bueno, de hecho, no se hizo más el vocero, porque se iba a enfrentar ese gran tema, ese gran problema, se iba a enfrentar con una campaña de masa de toda la población cubana que él ideó, recuerdo, en ese momento, cuando él se enteró y visualizó que Cuba iba a tener una gran victoria con la movilización de todo el pueblo cubano, aunque demorara tiempo como demoró, pero que al final culminó con el regreso de Elian
a nuestra patria. Una de las batallas inolvidables de la diplomacia cubana encabezada por Fidel Castro, porque la encabezó hasta el último minuto de su vida, de su aliento, y defender o estar representando al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba, en momentos cruciales, estoy hablando, pensando en todos los años que transcurrieron en que Cuba no formaba parte de la comunidad latinoamericana porque Estados Unidos se garantizó que fuera expulsada de la OEA. Todos esos momentos particulares estuvieron también defendidos por una diplomacia revolucionaria cubana que había entendido muy tempranamente cuáles serían los principios sobre los cuales iban a trabajar a partir de ese momento. Estamos hoy hablando de la diplomacia de la dignidad y la solidaridad, y nos acompañan dos diplomáticos cubanos de diferentes generaciones para recordar el papel central de Fidel en esas batallas. En diciembre del 59, Osvaldo Dorticós, Fidel Castro y Raúl Roa firman la ley número 663 que promulga la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores. El MINREX representaba y defendía en el exterior lo que en el interior de la isla se lograba a diario. A San José de Costa Rica viaja Raúl Roa para iniciar la defensa de la Revolución Cubana dentro de una atmósfera servil que prevalecía en la OEA. Estados Unidos alarma al hemisferio con los vínculos de La Habana con Moscú. Se ha pretendido de antemano traer a Cuba a esta conferencia acusada de servir de peón o de satélite de la Unión Soviética. Ahora parece que por arte de prestidigitación y utilizando coletas que ya no existen, veo que se ha incluido aquí también a la China comunista. Es indispensable para mí dejar aquí clara constancia de que en este proyecto de declaración de San José, la representación de Cuba no ha tenido arte ni parte. La séptima reunión de cancilleres en Costa Rica es el primer intento de aislar diplomáticamente a Cuba mediante decreto regional. La Organización de Estados Americanos aprueba la Declaración de San José. Estados Unidos logra sentar las bases para la ya cercana agresión directa. Qué suerte pues, que si nadie quiere hablar aquí, ya hable yo. Y he hablado por mi patria, nuevamente, por un pequeño país que está bajo el imperio de la agresión y de la amenaza de una invasión militar. No de una invasión hipotética, sino una invasión real. Me voy con mi pueblo. Y con mi pueblo se van también de aquí los pueblos hispanoamericanos. Bueno, está en la batalla cuando expulsan a Cuba de la OEA, Bolaños, está la famosa frase del Ministerio de Colonias que muchas veces se atribuyó a Roa, aunque yo creo que, como decía Carlos Lechuga, era inseparable. Roa logró interpretar de una manera tan fiel el pensamiento de Fidel, esa posición de me retiro, Cuba se retira y conmigo se retiran los pueblos del mundo, ¿no? Así fue. Yo creo que también era una filosofía de oír más a los pueblos que, es decir, ya, ¿cómo enfrentó la diplomacia cubana ese periodo de no relaciones? Bueno, fue precisamente el genio de Fidel que nunca aceptó el hecho de que no había relaciones. Él decía justamente, sí hay relaciones con el pueblo, y son los pueblos los que deciden los destinos de los países y los destinos de los políticos. Los destinos de los políticos que triunfan o se quitan por el pueblo. De manera que estaba muy definida que iba a ser una diplomacia nueva. Estaba muy definida que iba a ser una diplomacia de la verdad.
Estaba muy definida que era una diplomacia no solamente para ocuparse de las relaciones bilaterales entre los países, sino también para defender a los otros países del mundo. Ese que después se llamó internacionalismo fue la solidaridad que siempre acompañó la definición de Fidel desde el principio. Yo me acuerdo cuando él hablaba de solidaridad, yo no entendía por qué Fidel tenía que mezclar la solidaridad, que es una cosa popular que no tiene que ver nada con el protocolo, con la diplomacia, en cada pronunciamiento que él hace con nosotros, inclusive cuando despachaba con nosotros. ¿No? Y Fidel siempre tiene la visión de esa diplomacia que era exquisita cuando él la ejecutaba. Yo recuerdo cuando él se entrevistaba con presidentes, se entrevistaba con cancilleres, la manera en que él llevaba la conversación. Y las cosas más difíciles que se pudieran decir, él las decía con una elegancia tremenda, que impresionaba a la persona que estaba escuchando. Tal vez una crítica muy cruda del gobierno a que se refería esa persona. Hay un país que es México, que es la excepción de los que no rompen de los que rompen, la excepción es México. México es el único país que queda, es el país que después, en el año 91, le abre las puertas a Cuba en la cumbre de Guadalajara para volver al concierto de América Latina. Y yo pregunto, usted que fue embajador varios años en México, que tiene una relación especial con ese país, incluso con su actual presidente, ¿cómo recuerda aquellos tiempos de no relaciones con América Latina y, sin embargo, lo que ha sido siempre México para Cuba? Bueno, México siempre fue un actor importantísimo en la política exterior de Cuba. Primero porque México mantuvo esa posición de principio, que era una posición que ya la arrastra de la República Española, que no dejó de reconocer la República Española por un tiempo, 20 años sin reconocer la República Española, sin reconocer el nuevo gobierno español y solamente República, no tenían un embajador allá. Y México no tenía acostumbrado a esas posiciones. En realidad eran posiciones, a nosotros no nos costaba ningún trabajo ir a la Cancillería a discutir un tema con los mexicanos. Es cierto que ellos, después que nosotros explicábamos la situación y los objetivos que pretendíamos a través de América Latina, ellos lo hacían a su manera, por supuesto, pero sí respetaban los criterios. Y había un grado alto, yo decía, de consanguinidad política en materia de política exterior con mexicanos. Y eso se mantuvo inclusive en momentos de crisis de esas relaciones, cuando el famoso comes y te vas. Cuando el famoso comes y te vas. Que por cierto, ahí hubo quien se mostró como un diplomático fue Fidel, que cayó durante mucho tiempo hasta que vio que quisieron distorsionar la historia e hizo pública aquella conversación. Sí. ¿Cómo cayó aquello en México? ¿Estaba usted en ese momento? Yo estaba en ese momento en México y yo estaba preparado para eso porque me dijo, a las 5 voy a hablar y voy a decir tal, y me lo repitió por teléfono. Y yo preparé a amigos para que escucharan el discurso de Fidel, que se iba a transmitir por todos los canales, en fin. Inclusive nosotros hablamos con estaciones de radio amigas para que fuera transmitido ese discurso, que era un discurso por televisión. Pero cayó. Al principio la reacción fue espasmódica, un espasmo. Nadie se atrevía a decir nada. Después, al día siguiente, empezaron las críticas al gobierno de Fox. Y Fox tratando de defenderse, muy infelizmente, porque Fox era un hombre poco dotado en todo. Era un gran granjero, como decían allá, pero poco dotado en conciencia de inteligencia, poco dotado en diplomacia. Y tenía un canciller que no lo ayudaba. Claro. Un canciller que era una personalidad que yo no sé, yo lo rechazaba, porque ese canciller, 10 días antes de la toma de posesión de Fox, no estaba yo de embajador ahí, pero yo era viceministro y recibía todos los despachos. Vino al embajador de Cuba y decirle, quiero decirle que yo voy a ser el canciller
y quiero decirle que yo quiero que yo sea un hombre de ustedes, en función de ustedes, y para el bien de ustedes y de México. Pero hizo todo lo contrario. Hizo todo lo contrario. Parece que se enteraron la CIA, los órganos de inteligencia que operaban una presencia en México, imagínate, país fronterizo, con grandes intereses. Parece que eso los conocían y apretaron al hombre y después cambió 180 grados. Bueno, pero no logró destruir nunca la relación entre México y... Nunca, esa es una relación, como te diga, de consanguinidad, que no. Nosotros cuando a mí me expulsan de México, producto del Come y Te Va, por unas declaraciones que yo hice en la embajada, hubo manifestaciones por el regreso del embajador Bolaños y estuvo 6 meses. Las manifestaciones por la mañana, por la tarde y por la noche se turnaban y nunca había menos de 300, 400 personas. Y yo recuerdo que cuando a mí me expulsan, yo voy hacia el aeropuerto y hay una cola de amigos que van en caravana detrás de mí. Y se forma una congestión del tráfico tremendo en la vía central de México que va hacia el aeropuerto. Aquello fue el caos. Y nosotros mismos no avanzábamos. Y uno que venía hacia México y yo que iba hacia el aeropuerto, me dice, oiga, ¿qué está pasando aquí? Y digo yo, no, sin decir que yo era el embajador. Es que el embajador de Cuba lo han expulsado y hay gente que lo van a acompañar en señal de protesta. Dice, el embajador de Cuba lo expulsaron. Ábreme un espacio ahí. Que yo voy para la protesta. Que me voy a unir a la protesta. Es una hermosa historia que también, porque Comes y Te Vas, es un capítulo que tiene que ver con aquellos que se agacharon frente al imperio, no fueron pocos, hay algunos presumían de relaciones carnales con Estados Unidos, el caso de Menem. Tuve una historia similar a la del embajador ¿Fuiste expulsado Bolaños. también? No fui expulsado, pero casi. Cuando, no sé si recuerdas aquellas batallas que dábamos en la extinta Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, donde todos los años el gobierno de Estados Unidos y sus acólitos, algunos aliados, etcétera, trataban de condenar y lograban en alguna ocasión de condenar a Cuba por supuestas violaciones de los derechos humanos bajo fuertes presiones en esa comisión que terminó en un gran descrédito, como todos sabemos. La posición de Argentina, históricamente, donde fui embajador, por eso hablo de ese tema, había sido con Alfonsín una posición de abstención. Posteriormente, Menem cambia eso y empieza la votación contra nuestro país a partir de las relaciones muy estrechas de Menem con los Estados Unidos. Y entonces, estando yo apenas unos días de ser nombrado embajador en Argentina, con un nuevo gobierno en Argentina, donde nosotros visualizamos que existía la posibilidad de convencerlos de al menos regresar a la posición de abstención y no hacerle el juego a los Estados Unidos de condenar a Cuba, a 2 países hermanos, latinoamericanos, etc. Bueno, pues fuimos engañados, ¿no? Porque ya tenían comprometido ese voto con Estados Unidos. Y en un evento aquí de globalización, de esos que se hacían, Fidel tiene una expresión que dice que votar contra Cuba en esa comisión sería, refiriéndose al gobierno argentino, sería como lamer la bota yanqui. Te puedes imaginar, al otro día todos los titulares de los periódicos argentinos, todos los noticieros, etcétera, diciéndolo, Fidel le ha dicho lamebota al gobierno del entonces presidente de la Rúa, que por cierto murió hace poco. Y una gran conmoción que tenía un reflejo particularmente en mi actuación como embajador. Me señalan una nota de protesta, nosotros devolvimos la nota de protesta, explicamos y se me creó una situación a mí personalmente muy difícil porque nadie me recibía en la Cancillería. Recuerdo que le dije a mi esposa, recoge la ropa porque nos van a votar. Voy a pasar a la historia como el embajador que menos duró en un cargo, ¿no? Pero Fidel sabía lo que hacía. O sea, ese gobierno se había desmoralizado mucho.
en cualquier circunstancia una ofensa de esa naturaleza hubiera sido respondido con la expulsión, la declaración de persona no grata del embajador del país en cuestión. Pero sin embargo fue una presión popular en el sentido de que el pueblo argentino no se sintió ni mucho menos ofendido, al contrario. Algunos decían, las madres de Plaza de Mayo, todas las organizaciones sociales, los piqueteros, todo, se sintieron reflejados en las palabras de Fidel. Y finalmente, bueno, no fui expulsado y el que fue expulsado fue el presidente de ese país, que como todos recuerdan tuvo que salir en un helicóptero de la Casa Rosada en Buenos Aires. Y luego volvió, y Alejandro fue testigo del regreso de Fidel y aquella conversación en la escalinata durante horas con los jóvenes. Después de eso, de pasar, después de ese periodo tan difícil, vino la elección de Néstor Kirchner, diríamos en la ola esta de gobiernos progresistas que tuvimos afortunadamente en un periodo anterior, y Fidel fue a la investidura de Kirchner. Se robó el show, como era natural en su personalidad. Yo me acuerdo que yo preparé un acto. Bueno, yo supe 2 días antes que Fidel iba a ir. En el aula magna de la universidad. Escogimos la Facultad de Derecho, que tenía un auditorium para unas 1.500 personas, tenía una antesala para otras 800 personas y una gran escalinata en pleno Buenos Aires, donde yo no pensé que iba a haber nadie. Yo dije, bueno, un acto de 1.500 personas, ponemos unas pantallas afuera, otras 800 personas, y vamos a poner unas pantallas gigantes para los transeúntes en la escalinata. Otra vez me volví a equivocar. Empezó a llegar gente desde horas tempranas de la mañana, desde todas las provincias argentinas. Recuerdo a una persona inválida que vino de Chubut, de una provincia del sur, que decía, yo me voy a morir y es mi única oportunidad de ver en persona a Fidel Castro. Y así empezó aquello a llenarse, y a llenarse. Recuerdo que había un frío, sí. 10 grados había. Y de pronto, estábamos con la delegación en la habitación con el comandante en jefe, todas las cadenas de televisión estaban transmitiendo como aquello se iba llenando y llenando. Bueno, al final 40.000 personas allá afuera, y contados por la policía argentina, que tiene experiencia en contar todas esas manifestaciones. Fue una cosa totalmente espontánea. Recuerdo incluso que el tema de seguridad se complicaba, porque aquello no se había podido de ninguna manera prever. Y yo estaba nervioso, francamente. Y decía, bueno, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Los compañeros de seguridad personal también, y delante de mí le dijeron, comandante, eso está enredado ahí, eso está complicado. Yo tenía a la gente de la embajada adentro y me comunicaba con ellos cómo está la cosa, aquellos impacientes. Y en un momento Fidel ve, yo estaba tratando incluso de hacerlo desistir de ir allí, porque estábamos preocupados realmente. Acuérdense que Argentina hubo una dictadura militar, servicios de inteligencia de la Marina, 30.000 desaparecidos, incluyendo a 2 funcionarios diplomáticos cubanos. O sea, son cosas que están recientes, o estaban recientes. Y había temor por la seguridad de nuestro comandante. Y además que no se podía controlar aquí. Y yo estaba tratando de convencerlo, incluso llegué a decirle, mire, comandante, si usted quiere, como eso hay un desmadre ahí total, en la embajada que queda cerca de ese lugar, en nuestra embajada, nosotros podemos preparar un acto, llevar cámaras de televisión, prensa. Bueno, trataba yo de convencerlo. Y en eso me dice, ¿a quién tú tienes ahí? Bueno, yo tengo el personal de la embajada. Llama ahí a ver cómo está eso. Y entonces llamo a mi mujer, que estaba ahí. Y ¿con quién tú estás hablando? No, con mi esposa. Dame acá. Y me quita el teléfono. Y le pregunta, ¿cómo está eso? Bueno, aquí, comandante, están desesperados porque usted venga. Y dice él, ¿y qué tú crees? ¿Que yo debo ir o no debo ir? Y dice mi mujer, claro, comandante, que usted tiene que venir. Si no, esto va a ser se van a sentir defraudados. Después yo le dije a mi mujer, chica, pero tú estás con los indios, con los cowboys. Yo tratando de convencer porque estaba muy preocupado. Bueno, dice Fidel, cuando ve la imagen de aquello lleno, dice, coño, pero esto se parece a la Plaza de la Revolución. Vamos para allá. Y entonces, bueno, se tomaron algunas medidas logísticas y tuvimos que sacar el acto para afuera. Y fue aquel discurso memorable. Extraordinario. Fidel Castro apareció en las escalinatas de la Facultad de Derecho.
Cuando lo vieron, 30.000 personas quedaron en silencio. Y después, como hacía mucho no se escuchaba en Buenos Aires, un aplauso atronador sepultó el ruido del tránsito que a esa hora de la noche fluye vertiginoso por la Avenida del Libertador. El comandante cubano estaba conmocionado y pronunció un discurso que quedará registrado en la historia moderna de la Argentina. Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y, estoy por decir, compatriotas argentinos. He vivido algunos años, pero nunca ni siquiera imaginé un acto tan azaroso y tan increíblemente emocionante como este. Quiero comunicarles que a esta misma hora millones de cubanos estarán presenciando también este espectáculo. En nombre de nuestro pueblo, se lo agradezco infinitamente, porque de la fuerza que dan las ideas, que da la verdad y que da una causa justa, es que los pueblos se vuelven invencibles. Mar del Plata también fue otra vivencia muy importante que yo tuve con nuestro comandante, porque era la cumbre de las Américas en Mar del Plata. Es decir, esa es una labor diplomática ejercida a distancia, porque Fidel estaba aquí en La Habana. Ajá. Y los acontecimientos eran allí. Sí, pero él lo previó todo. Pero él lo previó todo. A ver, nosotros en ese momento no éramos invitados a las cumbres de las Américas, que desde su inicio en Miami, la primera cumbre nos excluyeron, como todos saben. Entonces él no podía estar, o sea, Cuba no podía estar en esa cumbre, pero ya sabíamos que los americanos venían, los norteamericanos venían con un proyecto de dominación económica, con el ALCA, neocolonial, con el ALCA, un tratado de libre comercio con América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. Y habíamos tenido un indicio de que Chávez, el presidente Chávez, había dicho que para qué él iba a ir ahí, si eso no servía para nada, si eso eran, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Fidel consideraba que había que derrotar in situ en aquella cumbre aquel proyecto. Entonces, bueno, me llamó y me dijo, hay que crearle un escenario a Chávez, que él se sienta respaldado y que se motive a ir a dar esa batalla que solo la puede dar él. Fidel no podía asistir, solo la puede dar. Y me dice, le podemos, porque paralelamente a esa cumbre se hacía la cumbre de los pueblos. Sí. Y entonces me dice, hay que llenarle, ¿qué hay ahí? Un teatro, un campo de fútbol, sí, un estadio de fútbol. Le digo, sí, hay un estadio de fútbol. ¿Cuánta gente cabe ahí? Bueno, 40.000, 60.000, no sé, 50.000 personas. Bueno, hay que llenarle el estadio. Hay que llenarle el estadio a Chávez. A ver, en aquel momento, para llenar aquel estadio había que movilizar a toda la población de Mar del Plata, que es una población turística, es un centro turístico, muy apolítica en algunos casos, etcétera, aunque hay también gente muy buena ahí, etcétera. Por lo tanto, había que llevar gente de Buenos Aires. ¿Tú crees que eso se puede hacer? Le digo, bueno, sí, bueno, tenemos que hacerlo. Y entonces, bueno, preparamos la logística con amigos argentinos, piqueteros, líderes de las madres de Plaza de Mayo, luchadores sociales, etc. Gente que además iba a oír a Chávez, porque recuerdo el interés profundo. Y entonces organizamos todo aquello y fueron caravanas de ómnibus. Allí Maradona
que es muy popular, es Carlos Gardel en Argentina. Maradona pues también se apoyó, hizo el tren de la solidaridad, del ALBA, etcétera. Y efectivamente nosotros mandamos una delegación muy importante a esa cumbre de los pueblos. Fue Silvio, Amaury, fueron mucha gente, deportistas, glorias deportivas, en fin. Y me acuerdo que estaba tomado toda Mar del Plata por Bush. Al final se quedó en un portaavión, no, ni siquiera se hospedó en un hotel ahí. Pero tenían tomado medidas de seguridad, pero se hizo la cumbre de los pueblos. Le llenamos el estadio a Chávez y fue la derrota del ALBA, por supuesto, todo muy bien coordinado con el gobierno de Kirchner, que recién empezaba, y allí fue, no sé si recuerdan, tal vez alguna imagen podrás encontrar, la cara antológica de Bush, cuando los líderes, Chávez, Kirchner, Tabaré, etcétera, diciéndole que no aceptaban el ALCA. Y el discurso, el discurso de Chávez ahí en el estadio, que fue, vaya, que fue que mandó lejos. Que mandó lejos, que lo mandó muy lejos. Muy lejos, y nació de alguna manera el ALBA. Cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. ¿Quién enterró al ALCA? Los pueblos de América enterramos al ALCA. ALCA, ALCA, al carajo. Es abril de 1959. Provoca expectación su presencia aquí. 1 millar de editores, periodistas y corresponsales lo escuchan hablar en inglés durante más de 2 horas. Did you ask Secretary Herter for any economic help? Yes. What? Did you ask for any economic assistance? Not. It was a mistake for somebody when believe it. I came here to the United States for money. You will not ask for economic assistance then? I came here because I was invited for the editors. What happened is that here you in the United States are accustomed to see government coming for money. Not. I came for good relations, for good understanding, for good economical relations. Todos quieren verle, nadie deja de oírle. Tradicionalmente los jefes de gobierno visitan este país para recibir las bendiciones de Washington. Con Fidel se rompe el viejo esquema de subordinación política. La situación no tiene precedentes. Rinde tributo a los héroes de la nación norteamericana, visita la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, no rehúye pregunta alguna ni soslaya un tema. La prensa comenta que los veteranos legisladores habituados a las clásicas reservas de la diplomacia intercambian constantemente miradas de extrañeza. Cuba en Washington se viste de gala para ofrecer una recepción diplomática a las más destacadas personalidades de la capital norteamericana. Y Fidel Castro aparece por primera vez con cuello y corbata después de 2 largos años de lucha bajo el glorioso verde olivo de la Sierra Maestra. La estancia del líder cubano en Washington concluye con un sorprendente recibimiento del vicepresidente Richard Nixon. La ofensiva diplomática de Fidel prosigue en Nueva York, donde visita la sede de las Naciones Unidas y se entrevista con su secretario general. Una multitud se reúne en el parque central de esta ciudad para escuchar a Fidel. Cuentan que la temperatura descendió y todos permanecieron allí. Habló de las ideas humanistas y democráticas de la Revolución Cubana, de las 2 Américas, de los derechos del hombre. Durante 1 semana y media, noticiarios de cine, cintillos de periódicos y portadas de revistas reflejan el acontecimiento. Es un suceso diplomático nunca antes visto. Los agentes policiales de Estados Unidos aseguran que es un hecho sin precedentes en la historia de la seguridad. Más de 6.000 hombres se movilizan en 3 ciudades para proteger a Fidel. El primer ministro de Cuba, contra todo pronóstico, se acerca al pueblo. Norteamérica conoce a un nuevo tipo de estadista ejerciendo la política exterior. Bueno, ya finalmente quería preguntarle a Bolaños, la diplomacia hoy hablamos de continuidad, la dirección del país habla de continuidad. ¿Cómo siente usted que se expresa la continuidad frente a un escenario
tan impredecible, porque cuando estaba la política de Obama con la zanahoria, no esperábamos que volviera la política del garrote. Usted que estuvo como jefe de la Oficina de Intereses de Cuba en Washington, que conoce también por dentro la manera en que actúan 10 administraciones, 11 ya, que son derrotadas, que fueron derrotadas por Fidel y él se fue invicto. Me gustaría su valoración de la diplomacia cubana hoy como heredera de aquella. Bueno, yo vivo convencido de que la diplomacia cubana en aquel momento, una diplomacia heroica, una diplomacia comprometida con la revolución, tiene una continuidad y una renovación que a mí me satisface mucho, porque son nuevas generaciones de diplomáticos y que han seguido y han continuado la histórica lucha de Fidel en función de los pueblos y en función de una diplomacia solidaria. Yo estoy muy satisfecho con cómo andan las cosas por el Ministerio y por la política exterior de Cuba, y creo que ha habido una continuidad renovada. Y bueno, la experiencia también de que no hay temor, por más agresivo que sea el imperio. Lo que hemos aprendido desde los años de la crisis de octubre y aquella decisión de Fidel, no entran aquí, no intervienen aquí, esa posición que a usted le tocó defender muchas veces, ¿no? Sí, cómo no. Y esa posición se mantiene y se supera. Se superan con nuevos argumentos, con nuevos funcionarios, con nuevas batallas en las que Cuba ha estado participando y ha ganado y seguirá ganando. Mucha gente que lo conoce, que sabe quién es el embajador Bolaños, que tiene un extraordinario recuerdo de su trabajo, tanto en México como en los Estados Unidos, como en Brasil. Usted estaba cuando la tercera cumbre iberoamericana, sí, y cuando Fidel fue a visitar a Lula, que cuando sí, ese era un candidato constantemente echado a un lado por la maquinaria mediática. Y Fidel fue a su casa. Fue a su casa a verlo. A verlo. Sí, a mí me tocó la dicha, porque fue una dicha de establecer las relaciones con ese país. Y después de establecer las relaciones, pues me dijeron, bueno, tú eres el embajador en ese país. Fidel me dijo, tú eres ahora el embajador en ese país. Y nosotros hacía tiempo, por indicaciones de Fidel, que le mandábamos información a Fidel sobre todo lo que acontecía en Brasil. Fidel era un gran conocedor, pero sí, consumidor de información, pero Brasil le fascinaba. Y él se sabía todos los nombres a distancia de los personajes que se movían en la política. Claro, Frei Beto ayudaba mucho en ese sentido. Frei Beto fue un gran amigo, un gran engranaje entre Brasil, lo que sucedió en Brasil y Fidel. Y Fidel, por otra parte, era Fidel Castro. Era recordado como el Fidel que en un viaje a Buenos Aires pasó antes por Río y llenó las calles de Río, interrumpió y Fidel era Fidel. Claro. Y así fue en Brasil. Pero ¿quién iba a imaginarse que hoy estaríamos viviendo un momento, por ejemplo, en el caso de Brasil, en que Lula preso? Sí, no, un caso desagradable. Hay una regresión de la derecha en América Latina, hay que reconocerlo. Yo he hablado, ayer hablaba precisamente con un brasileño amigo y yo no lo notaba consciente de la gravedad de la situación. ¿Está escribiendo usted sus memorias? No estoy escribiendo, me he dedicado a hacer otras cosas, pero reiteradamente me lo han pedido y ya creo que voy a tener que cumplir porque por la oficina que me lo pidió no puedo decir que no. Es importante, sobre todo esto de la Fidel y el papel suyo en la diplomacia. Yo decía, porque pensé ahora en Brasil hablando de solidaridad, nuestros médicos cubanos que cambiaron el panorama de la atención de salud en los lugares perdidos de Brasil, que tiene tantos lugares perdidos en su geografía, y el primer acto del actual presidente fue expulsar a nuestros médicos. Sí, y es una pena de que ello ha pasado. Es una pena porque los médicos estaban haciendo un trabajo excepcional. El primer médico que fue, yo lo acompañé al municipio, en medio de la selva, y con el cura, con el párroco de esa iglesia, porque le habían montado
una campaña para rechazarlo. Entonces tuvimos que ir a las clases vivas de allí, de ese municipio, para que apoyaran eso y no encontramos apoyo, nada más que del Partido de los Trabajadores y del párrafo del cura que estaba allí. Cuando nosotros llegamos, fue una cosa fantástica, porque encontramos el pueblo vacío, era una aldea vacío. ¿Qué está pasando? Y el padre sale a averiguar qué está pasando. Y la respuesta fue: todos los hombres se marcharon porque pensaban que era una campaña más de esterilización. De esterilización. De Sí. esterilización. Los habían engañado. Los habían engañado. Le habían muchas veces llegado ahí, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y lo que hacían era una campaña de esterilización. Pero cambiaron la historia y bueno, todo el mundo aspira a que la rebeldía revolucionaria también de América Latina y de la izquierda devuelva a la libertad a ese gran líder que es Luis Ignacio Lula da Silva, que vuelva a Brasil a ese momento de cercanías con América Latina, que hoy desgraciadamente no las tiene. Le va a tocar a Alejandro seguramente una parte de esa batalla como diplomático de esta época. Quiero despedir, Alejandro, con la valoración que hacen ustedes los actuales embajadores que fueron nombrados este año, los que van a partir hacia nuevos lugares, lo que significa en la era Trump, el Trump que cierra, que se apodera de los activos venezolanos, que les roba al gobierno venezolano y lo amenaza literalmente de muerte, que lleva el bloqueo hasta donde uno nunca llegó a pensar que llegaría. ¿Cómo enfrentan ustedes esta nueva etapa? Bueno, con una mayor decisión. Yo creo que estamos asistiendo a un periodo muy peligroso en la historia, con una administración norteamericana que está realmente alocada, por decirlo de alguna forma, en términos de la violación de los principios del derecho internacional, de la convivencia pacífica de las naciones. Ahora estamos viendo la guerra comercial con China, la retirada del tratado de los misiles con Rusia, alcance medio, en fin. Es una cosa muy peligrosa, muy peligrosa. Pero la derecha en América Latina no tiene nada que ofrecerle a los pueblos, a nuestros pueblos hermanos. Esa es la verdad. Ya tuvimos derecha en los años 90 y así le fue a América Latina, cuando privatizaron todo, hasta los cementerios privatizaron en América Latina. Y eso conllevó a, digamos, un despertar de la rebeldía popular y yo creo que ese proceso vendrá, nuevamente vendrá, más temprano, más tarde, pero vendrá, porque a los pueblos se le podrá engañar una parte del tiempo, pero no todo el tiempo. Y nosotros tenemos que enfrentar con sabiduría, con ecuanimidad, con determinación, que es el espíritu que anima a la diplomacia revolucionaria cubana, con profesionalidad y sobre todo con el permanente legado de Fidel, que es, como tú dijiste al principio, el arquitecto de la política exterior de la revolución cubana, de manera que tengo confianza en que nuestros diplomáticos, continuidad de aquellos avesados diplomáticos que a la carrera o como fuera representaron con dignidad a nuestro país, nuestros diplomáticos hoy con una mayor preparación, los jóvenes que estamos graduando, que ya están trabajando, ocupando importantes responsabilidades en el ministerio y fuera representando a nuestro país, sabrán hacerlo. De manera que nosotros tenemos total confianza en que podemos enfrentar este periodo duro y confianza en la victoria, que al final es lo que nos enseñó también Fidel Castro. Absolutamente, porque qué periodos más oscuros que aquellos de la crisis de los misiles, como pocas veces brilló más alto un estadista había dejado para la historia Ernesto Che Guevara. Parecía que todos los caminos se cerraban y a través de los pueblos, como nos decía y nos recordaba Bolaño, pues se abrió la puerta, el camino a las relaciones con todas las hermanas naciones de América Latina. Miren que fue bien temprano definido en aquel viaje a la Argentina para participar en la reunión de los 21, que por cierto allí Fidel dijo América Latina necesita por lo menos 30.000 millones para salir de la situación económica que tiene. Se insultaron los norteamericanos y a los 2 años Kennedy estaba diciendo que hacían falta 25.000 millones, dijo, no, me robaron la idea. Lo sé por una crónica que escribió Luis Báez en su momento sobre esto y publicó el periódico Granma. Pero ahí tenemos del documental de Fabiola López las palabras que dijo entonces Fidel sobre la necesidad imprescindible. La dijo entonces, no, la dijo más tarde, hablándole a los pueblos de América cuando volvía a Cuba al concierto latinoamericano en las cumbres iberoamericanas y dejó claro
que solo la unidad podía salvar la sobrevivencia de América Latina. Con estas imágenes nos despedimos en la víspera del cumpleaños 93 del comandante en jefe. Felicidades. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Gracias a ustedes. Es a inicio de los 90 cuando los latinoamericanos se sientan por primera vez a una mesa común sin la convocatoria de otros. Si cerramos los ojos y no actuamos con la unidad, la lucidez y la energía que este momento crucial de nuestra historia exige, ¿qué será de nuestros estados en el siglo XXI? ¿Qué quedará de nuestra independencia? Actuando separados, uno a uno, podríamos ser todos devorados. De Cuba, brutalmente bloqueada, hostigada y amenazada, porque es pequeña, porque quiso la justicia social, porque no se rinde, no puedo olvidarme. Para Cuba que lucha, pido solidaridad a mis hermanos de América Latina.